Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Inspírate, yo soy Tania Coronada. Estamos en un nuevo año, así que empezamos con todo. Como pueden ver, estamos en un set diferente gracias a Punto Café, que está en Brisas del Pacífico. Vengan, es un café delicioso, rico, acogedor. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema de verdad súper especial y que quisimos abrir el año con este tema que es tan importante. Y para compartirlo tenemos a Esther y Natalie, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar de pues los niños con autismo, ¿no? Las personas, los niños con autismo y no sé, cualquiera de ustedes me gustaría que nos explicaran qué es el autismo, porque creo que hay como mucha confusión tal vez en la sociedad. Entonces, ¿qué es el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente el lenguaje y la comunicación, las habilidades sociales. Eso afecta principalmente y a veces puede venir acompañado de otras situaciones como discapacidad intelectual, como ceguera, como sordera, o sea, se puede dar una comorbilidad, se le llama. Pero en realidad el autismo lo que afecta es lenguaje, comunicación y habilidades sociales. Ok, ¿Y cómo? Me gustaría que nos platicaras, ¿cómo es que tú te das cuenta? Tú tienes una niña hoy de 11 años con autismo, pero ¿en qué momento te diste cuenta que era una niña diferente? Bueno, todos somos especiales Sí, de alguna claro. manera. Me di cuenta que era diferente desde que tenía como un año y medio. Yo tengo ya dos sobrinos que tienen autismo. Entonces, yo observaba en ella que no, cuando la llamaba por su nombre, no giraba, no me miraba a los ojos, caminaba mucho de puntitas. También era como muy obsesiva de jugar con cosas que giraban. No seguía instrucciones, o sea, no decía ninguna palabra, ni mamá, ni papá, ni nada. Y si yo le pedía algo, le daba una indicación de mira o esto, no participaba de eso. Tampoco socializaba como con otros niños de su edad, no convivía. Entonces ya notaba que había cosas diferentes y hasta los 2 años y medio, que ya fue que la llevamos con un neuropediatra, ya nos dio el diagnóstico. Pero sí observamos, desde pequeñita nos dimos cuenta cosas distintas a comparación de otros niños que logran ya ciertas habilidades a esas edades, ¿no? Como mamá, fíjense que hace poquito platicábamos con una tanatóloga y justo hablaba de las pérdidas, ¿no? Y que en general las pérdidas son desde, pensamos en un ser querido que falleció, pero que es como un todo. Y ponía el ejemplo de a lo mejor los papás, que tú, obviamente a tu hijo o a tu hija lo vas a amar, pero jamás te imaginas que va a llegar un niño diferente o una niña diferente a tu vida, ¿no? ¿Cómo fue? Es difícil y va a ser difícil siempre. Yo platicando con otros papás, recuerdo mucho una frase de un papá que me dijo, es que vivimos el duelo cada cierto tiempo, porque van creciendo y van cambiando y te vas presentando nuevos retos. Entonces, es verdad, yo por ejemplo, el primer duelo fue eh, la noticia como tal, ¿no? Del sí lo tiene porque sospechas, pero no tienes la certeza. Entonces, el primer duelo fue ahí. Y de ahí pues han venido muchas etapas en las que te sientes muy bien y otras en las que te sientes muy mal. Es un sube y baja porque representa muchos retos, muchas cosas distintas. Tienes que vivir la vida de manera distinta y cada niño o cada niña con el espectro autista es diferente. Entonces hay cosas que te pueden funcionar muy bien para tu hija y no funcionan en otros niños, o en otros niños funcionan bien ciertas cosas y en el tuyo no funciona. Entonces es una explorar todo el tiempo, es una búsqueda constante y es un sube y baja de emociones. Nunca nadie va a decir que esperas algo así. O sea, esa es una realidad. Siempre cuando yo estaba embarazada yo decía, pues te imaginas cómo va a ser y lo que quieres para el futuro y todo ese tipo de cosas. Entonces, el enfrentarte a esta realidad que no es como tú pensabas o como tú querías, es un proceso difícil, complicado, pero también ya depende mucho del trabajo contigo mismo como adulto, porque a veces queremos, nos enfocamos a trabajar en ellos, en decir, ay, que logre esto, que logre lo, sí, pero
Pues es que no depende nada más de que tú quieras o de que lo trabajes, depende de esa personita y de sus limitaciones. Entonces tiene uno que trabajar más en uno mismo para decir, ok, esta persona o este niño o esta niña no va a cumplir mis expectativas. Entonces va a cumplir las que tiene esa personita, ¿no? Entonces es un trabajo, pero es difícil, la verdad, no, nunca voy a llegar y te voy a decir, ay, está bien padre. Ha sido muy bonita la experiencia en muchos sentidos de manera personal, porque he aprendido muchas cosas, he crecido con ella mucho, pero también hemos tenido momentos muy cansados, muy agotantes. Si ser papá o mamá es difícil de por sí, tener una personita con discapacidad en casa es un 24/7 real. O sea, hay días que puede ser que no duerma nada o que esté muy alterada y su misma alteración pues no nos permite hacer otras cosas. Podemos estar en la calle y si ella, su sentir en ese momento no está para estar en la calle, nos tenemos que regresar, pues porque ya no dependemos nada más de lo que nosotros queremos como tal, ¿no? Sino de lo que ella necesita o de lo que en ese momento requiere. Entonces, no es bonito, pero tampoco es el fin del mundo, pues también tiene uno que empezar a buscar lo que sí puede lograr y a partir de ahí qué podemos lograr con ella o qué tanta autonomía e independencia vamos a poder lograr con ella, con las herramientas que ella tiene, ¿no? Porque te digo, cada uno es diferente. Entonces yo llegué un día en que dije, ok, esta es mi realidad. Entonces trato de no pensar muchísimo a futuro porque es muy desgastante y me planteo metas a más corto plazo. Claro. Y digo, ok, ¿qué podemos lograr ahorita a esta edad que ella tiene y con las limitaciones que ella tiene? Y nos vamos estableciendo objetivos y los que vamos logrando y los que no, pues los seguimos trabajando. La meta para nosotros como padres de mi esposo y mía es que ella tenga la vida más independiente posible y que obviamente sea feliz, ¿no? Pero sí que tenga herramientas de independencia, porque el nivel de autismo de mi hija sí es un nivel intermedio, no es leve, o sea, sí tiene muchas necesidades de apoyo. Entonces, pues sabemos que de alguna manera puede requerir un apoyo toda la vida. Entonces, estamos trabajando para que ella logre pues herramientas de independencia lo más posible, ¿no? Y en algún momento hubo negación, o sea, me refiero a que de pronto a lo mejor tú decías, bueno, me doy cuenta de ciertas cosas, pero como papá a lo mejor está esta negación de no es verdad, o sea, sabes, aunque te dieron un diagnóstico, probablemente es buscar 1000 diagnósticos más y esa como esa esperanza de que alguien te diga que no, que se equivocaron. En mi caso no, porque tengo antecedentes familiares, o sea, genéticamente sí tengo antecedentes, desde mi propio hermano mayor tiene Asperger, tengo sobrinos, entonces sí tenía muy claro que sí, claro. No, en mi caso no, pero sí he tenido experiencias con otros padres, madres de familia, que sí les ha costado mucho trabajo el aceptar o el vivir el proceso de aceptación de la noticia. Digo, para mí, en el fondo yo lo sabía. Claro. Antes de que me lo dijeran, guardaba la esperanza que no. Pero cuando me lo dijo el neuropediatra, dije, sí, o sea, sí lo sabía yo, pero por mi experiencia previa, ¿no? Claro. Es mi caso personal. Pero ya, pues ya te platicará también cómo ha sido la noticia para cada quien es diferente y también la experiencia es diferente. Digo, tengo muchos familiares que ya ahora que conozco tanto y que he investigado tanto, digo, es eso, o sea, claro. Ya lo había experimentado desde niña. Entonces, para mí no fue un proceso de no aceptarlo, pero no es fácil. O sea, tampoco te voy a decir, ay, sí, qué padre la situación, no. Pero no, personalmente no fue para mí complicado el entenderlo y el aceptarlo. Y entonces, en este caso que tú lo tú lo comentas, yo ya tengo familiares, ¿es hereditario? Bueno, el autismo es todo un tema porque no tiene tantos años que se descubrió, entonces todavía sigue en investigación realmente qué origina el autismo. Sí hay genes, sí hay predisposición genética, pero existen casos en los que no existe genes anteriores de autismo, entonces no podemos, científicamente no se puede decir al 100% que es genética.
pero en muchos casos sí hay predisposición genética, ¿no? Así como para la diabetes o otro tipo de enfermedades, en el autismo también sucede, pero no se sabe científicamente no hay algo que te diga, una prueba que te diga, claro, te voy a hacer la prueba y ya te va a decir si tú tienes autismo o no. Los diagnósticos son más en base a observación, a lo que el doctor como experiencia tiene, pero no existe una prueba médica que te lo detecte. Entonces, es complicado el proceso de diagnóstico. Todavía hay muchas investigaciones en el tema. Por eso está tanto este tema muy, muy mencionado, porque hay mucha incidencia. Se considera en México, el último estudio que fue hace muchos años, considera que 1 de cada 115 niños tiene autismo. Pero en Estados Unidos, que el estudio más reciente fue el año pasado, ellos ya van en 1 de cada 44. Entonces, sí es mucha la incidencia y por eso está el tema tan actual, o sea, tan actual, tan comentado, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos a ciencia cierta que por qué sucede, ¿no? Y ni los mismos doctores lo saben. Entonces todavía se sigue descubriendo cosas acerca del tema. Perfecto. ¿En tu caso cómo fue? Hola, Tania. Mira, nuestra experiencia desde el inicio, creo que como mamá siempre tienes ese instinto materno, ¿no? El del que algo no anda bien. Y entonces, pues cada familia es diferente, la educación de cada uno, la forma de poder experimentar emociones o el observar cosas. Y pues yo decía, no, algo no está bien con mi chiquillo porque llegó el año y no hablaba, 2 años y no hablaba. Entonces dije, no anda algo bien. Entonces decidimos con mi esposo pues buscar ayuda, recurrimos al neuropediatra. Y pues sí, desde la observación, o sea, yo ya lo intuía, ¿no? Y no hubo negación por parte de nosotros, pero el proceso del duelo sí fue algo más complicado porque cuando ya llega esa palabra, el trastorno del espectro autista a tu vida, creo que es, ya es más fuerte, ¿no? Porque todo lo intuyes, tú dices, sí, ok. Y en mi caso fue, ok, ya estamos acá, vamos por adelante, vamos a buscar qué hacer, qué esto, qué lo otro. Y en el caso de mi pareja, no. Fue así como que él se quedó en stand-by ahí parado. Y creo que fue como hasta los 6 meses, porque nos dan el diagnóstico hasta por escrito. Entonces, en nuestra experiencia fue de que nos los dan escrito, yo sigo con lo que sigue, ¿no? O sea, terapias, buscar qué es lo que vamos a hacer. Y pues mi esposo como que se quedó en el aire, ¿no? Así de, ok, está bien. O sea, ni siquiera asumía la palabra autismo en nuestras vidas, sino que hasta una ocasión, él platicando, buscando a lo mejor información con amigos, me dijo, oye, fíjate que en La Paz hay un oncólogo que es muy bueno. Y le dije, a ver, mi hijo no tiene cáncer, claro. Mi hijo no está enfermo, o sea, el trastorno del espectro autista desde un inicio, pues no es una enfermedad, es una condición de vida dentro del neurodesarrollo, o sea, en su cabecita, pues las neuronas no trabajan de la misma manera que una persona neurotípica. Y le tuve que sacar el diagnóstico y le dije, a ver, lo vamos a leer juntos. Acá dice trastorno del espectro autista. Entonces, ahí le cayó el 20. Y créeme que cuando le cae el 20, todo fue diferente. Todo empezó a cambiar, las cosas empezaron a fluir, porque quieras o no, el no aceptar la condición de nuestro hijo, había una resistencia y entonces había esta resistencia al de, oye, es que hay terapia, es que hay que ir a hacer deporte, es que hay que ir a hacer esto. Y cuando hay resistencia, hay esa negación de espérate, es que quieres hacer 1000 cosas con el niño, es que espérate, está chiquito, no lo podemos llevar a esto, no podemos hacer eso. Pero ya cuando le cayó el 20 y cuando dijo y aceptó el autismo en nuestras vidas, pues las cosas cambiaron, todo fluyó y pues hasta ahorita creo que el mejor equipo pues es la familia y pues vamos
a pasos pequeñitos, porque esto es muy lento, a lo mejor en algunas familias más rápido que otro, pero ha sido un proceso también de duelos. Estábamos hablando del duelo y creo y considero que es necesario vivirlo. O sea, necesitamos llegar a ese punto de llorarlo, porque sí es una pérdida emocional, porque te ilusionas tanto, más en mi caso, o sea, para mi esposo es el primer niño, yo ya tengo una niña, no era mi primer embarazo, pero la ilusión con la que lo sueñas, con la que lo creas, con la que dices, ok, voy a formar una familia, mi hijo, y todas esas expectativas que te pones en la vida con un niño, y pues llegó este momento y entonces pues tienes que vivirlo, tienes que llorarle, porque sí es una pérdida y como lo comentaba, vamos a vivir en constante duelo, porque pues la sociedad ya tiene ciertos patrones en todos los aspectos, y entonces nos vamos a estar con estos limitantes a diario, porque nuestros hijos no se van a desarrollar de la misma manera que las personas neurotípicas. Claro. Pero pues también va a ser tarea de nosotros como papás funcionar ante estas adversidades, ¿no? Entonces, sí vivirlo, es válido llorarlo, es válido arrodillarse y llorarle, y ocasionalmente en ese tiempo estaba yo en un estudio bíblico gracias a unas vecinas que llegaron, y estaba en ese estudio bíblico, y de verdad el arrodillarte, el llorarlo, el sufrir esa pérdida te alivia, te vacías y te vuelves a llenar de esperanza. Y fíjate, porque obviamente hay una diferencia de edades. En tu caso tu niña ya tiene 11 años y en tu caso tu niño tiene 4. Pero hace 11 años, o sea, si ahorita el tema todavía no hay muchas respuestas, como lo dices, es que realmente no se sabe, ¿no? O sea, hace 11 años había menos respuestas. Entonces, qué complicado, o sea, qué complicado, porque al final de cuentas es como cuando nos llega el COVID, ¿no? Con miedo, con incertidumbre, no sabíamos realmente si salir, si no salir. Algunos decían sal y toma el sol, otros no lo tomes. O sea, era como todo un tema. Y me imagino que es algo así como se vive de alguna otra forma cuando te dan el diagnóstico de un niño o una niña con autismo. Porque de pronto se escucha, y creo que a veces lo platicaba con una mamita que conocí en La Paz, me decía ella, pues justamente se acaba de enterar, ¿no? O sea, como que ya veía situaciones justo y ya bueno, fueron con el médico y al parecer sí tiene autismo, pero me dices que no sabes porque escuchas miles de comentarios. O sea, hay familia que no lo entiende y que, ay, tu hijo berrinchudo o tu hija esto. Y no es que sea berrinchudo y no es que no entienda, lo que pasa es que su condición, probablemente los ruidos son más fuertes para él o para ella, y es algo que no pueden entender. Y qué complicado, porque si la familia, que es como que esta fuerza de nosotros, no está como que en el mismo canal, es difícil. Sí, de hecho ahorita que estaba platicando de su pareja y todo, creo que para los hombres en general siempre es como el proceso más lento de una noticia, ¿no? Mi esposo fue exactamente lo mismo. Él del principio como que no le caía el 20 que era y yo de vamos a ver qué hacemos y todo, ¿no? Pero independientemente de hombre, mujer, la situación es complicado. El entorno siempre va a influir mucho. En mi caso me tocó educar a mis papás, a mis hermanos, a los familiares que conviven más con ella, de esto sí, esto no, porque a veces sí son berrinches, o sea, son niños y niñas normales, y a veces sí hacen berrinches, pero a veces no, a veces tiene que ver con sus sentidos, con la parte sensorial, a veces tiene que ver con su comprensión del mundo, con su falta de lenguaje, con su imposibilidad a veces de comunicarse. Entonces, pues es como si te pongo y te mando a China, no sabes hablar el mandarín y te mando sin maletas y sin nada. Claro. Y arréglatelas y a ver cómo le haces. Te vas a frustrar, te vas a sentir mal, te vas a enojar y quizás hasta grites.
es lo mismo. Entonces, vienen estos niños o niñas que vienen configurados de otra manera, que su manera de comunicarse es diferente o que la manera en que nosotros hablamos para ellos es complicado. Entonces, pues obviamente van a vivir momentos de frustración, de enojo, de tristeza y no van a saber cómo reaccionar o cómo comportarse. Y mira, si te soy honesta, yo trabajo en un colegio en las mañanas, soy maestra. Y ya veo en los niños esta frustración y esta baja tolerancia a todo, Claro. que ya es más común que tú digas, bueno, es que ya no es nada más el autismo, ya ves muy general niños que no toleran el cambio o que les cuesta mucho trabajo adaptarse a un entorno y detonan. Entonces, imagínate cuando hay una discapacidad o cuando ya hay una situación o una condición de vida, pues ya se suma. Y si aparte tenemos este entorno señalándote y juzgándote, mira, es que ella, si yo fuera su mamá, yo lo haría así, o si yo estuviera en situación, yo haría esto, pues te lo presto, Sí. te la presto un fin de semana, porque Claro. la verdad es muy difícil, porque no nada más es lo que estás sintiendo tu hijo o tu hija, es lo que estás sintiendo tú y cómo te sientes al respecto. Y hay días que no estás tan optimista y hay días que no estás tan de buenas. Entonces tienes que bajar tu energía, tú, para poder ayudarle a tu hijo o tu hija que baje su energía. Entonces, es un ejercicio constante de autocontrol, no solamente para ellos, para nosotros también, para los que convivimos con ellos. Y si no entendemos todo lo que implica, entonces se vuelve muchísimo más complicado. Pero si lo entendemos, la verdad sí se vuelve mucho más fácil, porque entonces ya todos entramos en el mismo equipo de decir, ok, vamos a darle el tiempo que necesita para regularse o vamos a hacer esto para que baje su energía. Y ya las cosas van fluyendo un poco más, pero no es fácil entenderlo tampoco. ¿Tú tienes más hijos? No, solamente tengo a ella. Por ejemplo, en tu caso que tienes una niña más grande, Sí. si es más grande, ¿cómo lo toma? O sea, porque como hermanos, si de por sí a lo mejor cuando llega el hermanito te sientes desplazado, ahora un hermano diferente, híjole, debe de ser más complicado, ¿no? Porque creo que también como papás, tu hijo tiene temperatura, gripa y pues toda la atención se va para él, ¿no? Para el que tiene temperatura o gripa. Pero aquí no es temperatura o gripa, es una situación que está 24/7. Entonces, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo toma tu hija? Sí, al principio pues fue complicado, ¿no? Primero porque 13 años fue hija única y entonces, bueno, después el que tuviera pareja, entonces fue el de, ya estoy compartiendo a mi mamá, ¿no? Ahora viene el embarazo y en plena adolescencia, o sea, 13 años, sí fue muy complicado. Primero la aceptación del bebé, pero cuando llega el autismo, creo que tuve bendiciones de Dios porque mi hija lo tomó con una madurez, el decir, ok, mi mamá también, o sea, es comunicación, es decirle también a la familia qué está pasando, qué están diciendo, es que me acompañe también en el proceso, porque, ok, vamos a las terapias, vamos al médico y entonces los 4, porque entonces así fluye la misma información y todos vivimos ese momento. Entonces, sí es difícil porque pues también el tiempo ya no es el mismo, aunque yo quisiera dedicarle más tiempo a ella. A veces sí nos limitamos en el que pues es que tengo que ir a terapia, es que tengo que llevarlo a esto, es que vamos a ir, por ejemplo, pues voy a La Paz y tengo que irme a La Paz todo un día, ¿no? Y a veces ella tiene eventos o cosas así. Pero es comunicación. Y claro, porque no son cosas que se pueden posponer, ¿no? Claro. O sea, no es, o sea, es algo que creo yo que es disciplina como mamás, como papás, estar ahí en cada una de las terapias. O sea, no es como que una terapia puede retroceder o puede avanzar. O sea, son como, creo yo que, o sea, esa terapia a la que vas, puede que avance muchísimo en esa terapia o puede que si no va, se atrase un poco, ¿no? Entonces, no es negociable, o sea, Así las es. terapias no son negociables y me imagino que en plena adolescencia, donde a lo mejor le invitan al cine, a esto y al otro,
es complicado. Sí, bastante complicado porque entonces, a ver, hija, le digo, entonces nos organicemos. Entonces ella ya sabe los horarios y entonces ya me dice, mamá, después de la terapia del niño me puedes pasar a dejar o antes de la terapia y ya cuando termines me pasas a recoger. Y pues es hacer este vínculo con todos de, ok, tú puedes, no puedes, o a veces mi esposo viene del trabajo, oye, la niña está en el cine, pasa por ella. Y entonces, bueno, ya es tratar de que fluya y de que ella entendió esa parte, no hay reclamos por su parte de que, ok, le estás poniendo más atención. De hecho, pues ya está por terminar la prepa y ella está entre estudiar medicina porque quiere ser neuropediatra o estudiar psicología porque quiere dar terapias, ¿no? Entonces, esa parte también nos conmueve y nos motiva más a seguirla apoyando. Porque, bueno, entonces también está involucrada, o sea, quiere decir que a ella le importa mucho la condición de su hermana. Y, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ¿no? Que me imagino que es todo un tema. ¿Cómo es? O sea, por ejemplo, en tu caso, que tu hija tiene 11 años, ¿ella va a una escuela o cómo funciona? Sí, bueno, pues todos pueden ir a la escuela, todos y todas, esa es un derecho, ¿no? En realidad creo que cuando tú vives una discapacidad, un trastorno, una condición de vida diferente, eso no te quita los derechos que todos tenemos. Entonces, hay que partir de esa idea siempre. Cualquier persona tiene derecho a estudiar. Sí enfrentan retos y sí hay situaciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de mi hija, que no tiene una comunicación verbal, no hay un lenguaje verbal. Entonces, con ella siempre ha llevado, asiste a una escuela regular, pero lleva una maestra monitora o maestra sombra, o ya tiene muchos nombres, ¿no? Pero es una maestra de apoyo para ella, que la ayuda a, pues con sus actividades, a poder hacer ese canal de comunicación entre su maestra titular o maestro titular y ella. Entonces, desde que cursa preescolar, asistido con una maestra monitora. Ella ya ahorita está en 6º año de primaria. En el caso de mi hija, que tiene un poquito más de limitaciones porque también tiene discapacidad intelectual, pues por ejemplo ella está en 6º, pero lleva contenidos pues como de un primer año, parecido. Ella sabe leer y escribir, pero con limitaciones, pues, o sea, hemos usado muchas herramientas para que aprendiera a leer, para que aprendiera a escribir, y comprende muchas cosas, pero muchas otras no. Entonces, su maestra monitora siempre es como esta parte de qué vamos a adecuar para que logre este aprendizaje, qué vamos a hacer para que ella logre esto. Pero no todos los niños o niñas con autismo lo requieren. Hay niños y niñas con autismo que sí tienen lenguaje verbal. Yo conozco muchos porque tengo una asociación que nos dedicamos a trabajar con personas con autismo. Entonces, y aparte trabajo en un colegio. Entonces, de ahí en el colegio, ahorita en el colegio yo creo que hay como unas 8 personitas dentro del trastorno. Pero algunas llevan monitor y otras no. Hay niños que comienzan con un monitor y después ya no lo requieren. Y perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, en este caso sí quisiera hacer como mucho hincapié en algún momento, en alguna escuela, no supieron manejar la situación, sufrió de esta parte he escuchado a varias mamás que es que en la escuela, me dijeron, no podemos con su hijo, con su hija, bye. Sí, sí pasa. Sí pasa. ¿Y sí qué pasa se puede mucho. hacer en ese caso? Ay, es que es un tema bien complicado porque nuestro sistema educativo no está pensado para personas neurodiversas. Entonces, no nada más con autismo, con déficit de atención, con síndrome de Down, el sistema educativo regular no está listo para recibirlos. Entonces, sí es complicado porque hay niños con problemas de conducta que por sus mismas situaciones sensoriales o de comunicación detonan mucho conducta, y también para un maestro con 30, 40 alumnos es complicado. Entonces, yo puedo entender las dos partes porque claro, las he vivido y no puedo decir nada más, no puedo hablar como mamá nada más, porque sí lo he visto. O sea, en el caso de mi hija es tranquila, no tiene problemas muy severos de conducta, pero sí he visto niños con problemas de conducta que se tiran al piso, que salen corriendo a la calle, que no siguen una instrucción. Entonces, pues sí entra en conflicto también el docente.
y aparte con las herramientas tan limitadas que tenemos ya desde el sistema educativo, pues es todo un tema. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como mamá? Lo que yo hice, pues fue crear oportunidades y buscar caminitos, porque si yo me esperaba que me los dieran, no iba a suceder. Entonces, cuando a mí me dan la noticia y me dice, tu hija tiene que llevar terapias de lenguaje, terapias de aprendizaje, sensoriales, y te dicen una serie de cosas, y yo, y bueno, ¿y dónde? No, pues que aquí no hay, que hasta La Paz, que no sé qué. Entonces dije, bueno, si no hay, pues buscar cómo traerlas para acá. Ahí fue donde surgió la asociación, junto con otras mamás que también tienen niños y niñas con autismo. Y empezamos a buscar la manera de traer especialistas o de traer gente que pudiera asesorarnos cómo trabajarlo. Y en el colegio que tengo la oportunidad de trabajar también ha sido una oportunidad de poder recibir a otros niños que han sido rechazados de otras escuelas o que no les han funcionado otras escuelas. Pero desafortunadamente sí pasa mucho, sí se escucha mucho de padres y madres que visitan un montón de escuelitas y que en muchas ni siquiera les abren la puerta. O sea, de decir, oye, tengo un niño pero tiene autismo. No tenemos cupo. O no hay espacio o no estamos preparados para recibir personas con esa situación. Entonces, es un tema que yo siempre digo, si queremos que suceda, tenemos que hacer que suceda. Y pues, ¿quiénes somos las interesadas? Pues las mamás de esas personitas. Entonces, si queremos un cambio, lo tenemos que generar. No va a suceder de la nada porque, pues, sabemos cómo funciona todo en México en general. Claro. Entonces, desde los servicios médicos, porque, por ejemplo, no tenemos acceso a la salud pública en cuestión de autismo, no hay acceso, o sea, no hay apoyos o no hay todavía un sistema de salud pública, no hay terapias de lenguaje gratuitas, no hay terapias de aprendizaje gratuitas. El Seguro Social no te va a recibir de decir, yo te voy a dar las terapias, no. Si quieres ver al neuropediatra, pues una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, a ver si te toca. Por parte del seguro sí hay atención, pero a ver cuándo te toca, ¿no? Entonces, pues desde la salud ya empezamos con situaciones de no hay servicios públicos. Aquí en Baja California Sur, ahorita me decía, es más complicado, pero fíjate que a partir de la asociación me di cuenta que sí hay muchos movimientos en San José, esta red de autismo, aquí estamos, nosotros se llama Comunidad de Autismo, está la otra asociación que te comento que ya trabaja con jóvenes y adultos que se llama Casa Ramé, pero de repente uno no sabe, pues, porque no estás en el medio. Entonces ya cuando empiezas a conocer dices, sí hay, nada más que es escarbarle un poquito o traer. Lo que sí, neuropediatras no, es hasta La Paz. Y qué importante, porque vamos a dejar sus redes sociales justamente para que la gente que nos escucha y nos ve se pueda comunicar, porque quiere decir que una persona de muy bajos recursos, para empezar va a estar complicado que se dé cuenta que su hijo o su hija tiene autismo, ¿no? Sí. Entonces, híjole, qué difícil. Sí. O sea, qué difícil por el niño o la niña que está creciendo con una situación y que su entorno no lo está entendiendo. Pero creo que hace falta muchísima cultura y muchísima educación todavía, ¿no? Sí. Y mira, he sabido de situaciones de niños que los mantienen encerrados. Literal, no salen de su casa porque detonan y los papás no saben cómo reaccionar y no tienen la suficiente información ni tampoco saben que algo diferente está pasando. Entonces, ¿qué hacen? Pues los mantienen encerrados y eso obviamente propicia todavía menos desarrollo, menos avance o menos crecimiento en la parte del aprendizaje, porque pues tienes que convivir con los demás para poder avanzar. Entonces sí pareciera que, o sea, de repente siento que sí logramos mucho y de repente siento que vamos en retroceso, pero pues es un trabajo constante. La verdad es que sí nos queda mucho trabajo por hacer en la concientización, porque al final del día, pues si no lo vives en tu casa, pues no es un tema que vas a saber. Si yo no hubiera tenido a alguien con autismo, la verdad no sabría qué es el autismo. Lo sé porque tuve a mi hija y porque no me quedó de otra más que capacitarme. Y tampoco puedo culpar a la sociedad de que no sepa, porque pues no es un tema que vivan todos. Pero sí nos toca a los interesados el tratar de compartir más qué es
cómo podemos acercarnos a esas personas, porque son personas que sienten, son personas que, porque mucha gente dice, bueno, es que ellos viven en su mundo. No, viven en el mismo mundo que todos los demás. Lo que pasa es que su comunicación es diferente, pero de que sienten, sienten, y que expresan su cariño, lo expresan de diferentes maneras. Hay quienes no logran el contacto visual, pero a lo mejor con un roce, con ciertos detalles te están demostrando su cariño y también lo reciben. Entonces, y también les gusta jugar y también les gusta ser parte de. A veces les da miedo, a veces no saben cómo, pero sí les gusta. Claro. Entonces, pues como los adolescentes, ¿no? Que te dicen que no, pero sí quieren. Entonces, es lo mismo. En este caso, muchas veces no te saben expresar cómo, pero claro que necesitan el cariño y claro que necesitan la cercanía de gente de su edad, el convivir con otras personitas. Entonces, ese es el trabajo constante de los que estemos interesados en el tema, ¿no? Claro. Es decir, bueno, pues si se necesita un cambio hay que generarlo y buscar alternativas. Y ahora en finales de diciembre ya se presentó en el Congreso de aquí de Baja California Sur la ley para las personas con autismo. Entonces, pues ya. ¿Y ya esa es ley en un qué avance. consiste? Pues en proteger los derechos de las personas, en derechos en general, a la educación, a la salud, a todos. Entonces, todavía es presentada, ni siquiera está todavía autorizada, pero dentro de esa ley pues se va a establecer cosas como el acceso a un neuropediatra o a terapias de parte de la salud pública, pero pues para que la ley sea autorizada pues se necesita presupuesto. Entonces todavía falta lo más difícil, ¿no? Que el gobierno aporte un presupuesto para esa ley. En el caso de tu pequeño, ¿él va ahorita como a algún kinder o no? ¿Sí? Sí, mi hijo es escolarizado y retomando palabras aquí de ella, es nuestra misión como mamás, o sea, ya estamos en esto, nos tocó y es seguir motivando a los papás. En la asociación donde asiste Emiliano a terapias, pues nos orientan, nos guían y nos decían, pues si lo vas a escolarizar, vamos a capacitar a la persona que lo va a acompañar, que es una monitor. Claro. Es cierto, en San José o en Cabo San Lucas, pues el apoyo de monitores es escaso, pero sí lo hay. Hay un programa del ayuntamiento de monitores por parte es un programa bipartito, ¿no? Tanto de gobierno del estado como gobierno municipal para poder pagar el sueldo de esos monitores. Okay. Entonces puedes ir a solicitarlo, pero pues ya tiene que estar escolarizado tu hijo para llevar ese proceso, la evaluación que hace USAER. Las escuelas públicas cuentan con el programa de USAER, que es esta unidad de atención para niños con alguna discapacidad o algún problema educativo. Y entonces los evalúan y de acuerdo a eso ya les asignan un monitor o te piden a ti como papá un monitor. Nosotros no nos esperamos a una evaluación porque como papás pues es el miedo de mi hijo era no verbal. Claro. Él no hablaba y entonces decía, ¿y si le pegan? ¿Y si se cae? ¿No se va a quejar? ¿No me va a decir qué le pasó? Y entonces pagamos una monitor que fue guiada, acompañada por Red Autismo. Alejandra hace toda la capacitación y entonces hicimos este programa y pues nuestra visión también era de que era para que él se acoplara a la escuela y que hasta cuando él lo necesitara y todo se dio. En 6 meses la misma escuela nos pidió retirar el monitor porque Emiliano ya era funcional dentro de un aula escolar. Entonces hasta ahorita Emiliano no requiere de un monitor, va a la escuela regular, en el horario regular de 9 a 12 del día y pues funciona, sí, con todos sus detalles porque es complicado. Claro. Los festivales, dinámicas, actividades dentro de la escuela, ¿no? Y bueno, y en general también por la edad, digo, 4 años es complicado, ¿no? Sí, o sea, sí, entre la edad y cualquier el niño, autismo, sí. Pero mira, algo sorprendente, Emiliano, el primer festival de Día de Muertos, que tienen que bailar, tienen que disfrazarse, o sea, te imaginas lo complicado que es para ellos, o sea, el reto.
como niños y como papás, porque pues ponerle el disfraz en la casa, ¿no? Y que mantenerlo todo el día. Y sí se logró poner el disfraz, llegó y a la hora de bailar, un llanto. No, increíble, me tuve que subir con él a bailar. Muchos papás no lo entienden, porque ahí empiezan las miradas, las críticas de, ay, ese niño ya está llorando, bájenlo, cosas de esas, ¿no? Y me tuve que subir, dije, no me importa, es mi hijo y tiene que vivir su experiencia. Entonces me subí a bailar con él y terminamos el baile. Este año, ya es su segundo año, subió solo, bailó solo, hizo todas las actividades, o sea, se aprendió la coreografía y dije, bueno, vamos bien, pues, o sea, está funcionando. Vale el esfuerzo. Sí, vale el esfuerzo, todo lo que hacemos con él. Entonces, sí, invito y motivo a los papás que perdamos ese miedo, porque a veces es más nuestros miedos como papás, decir, ay no, hasta que cumpla 5 años o el último año de escuelita, no, o sea, es autismo, pues, entonces tenemos que guiarlos a que lleven una vida típicamente, porque pues, no puedo decir normal, porque ahorita sí nadie es normal, pero típicamente llevar la vida que pues como escuela, según las edades, tienen que llevar, ¿no? Entonces, los invito siempre a motivarlos a que láncense, o sea, hay cómo. O sea, sí hay escuelas públicas que cuentan con USAER, hay que buscar esa escuela, ese kinder, esa primaria que tenga USAER. Y es que, ¿qué pasa? ¿Será que muchas veces, obviamente, como lo decían, así como cada nivel de autismo es diferente? Sí, claro. Cada familia, cada mamá, cada papá lo toma de manera diferente. Entonces, también creo que está esta otra parte. Yo las veo y de verdad me lleno de admiración y quiero llorar porque obviamente las veo como súper preparadas en el tema, o sea, saben perfectamente, porque se ve que ha sido un camino que se lo han chutado, o sea, casi ya son psicólogas, neurólogas y todo, porque, o sea, han investigado. Pero también creo que está la otra parte de mamás o papás que se hunden en esta depresión de mi hijo o mi hija, o sea, les dan el resultado de tiene autismo y se hunden en esa depresión, y entonces se hunde la mamá, se hunde el papá y el niño o la niña con ellos, ¿no? Sí. Se fracturan las familias. Sí pasa, y pasa mucho. Te digo, en el caminar te vas topando con otras familias y a veces también te da cierta, pues lo vives también junto con ellos un poquito, porque sabes lo difícil que es. Y no todas las personas a veces tienen la fortuna de tener una red de apoyo, que también es bien importante, ¿no? Ya déjate si tienes pareja o no tienes pareja, pero sí tienes que tener una red de apoyo. Vivir esta situación solo es prácticamente una misión suicida, porque necesitas ayuda. Sí, y es fundamental la red de apoyo, porque el compartir experiencias con papás que estamos pasando la misma situación, no nos sentimos juzgados, nos sentimos apoyados. Entonces, sí, el hacer, nosotros tenemos nuestra tribu azul, así le pusimos, y somos 12, 15 mamás, algo así, que nos apoyamos en el compartir. Tenemos hasta nuestro grupito de WhatsApp y el de, oiga, mi hijo hoy pasó esto, ¿no? Y entonces es, oye, tranquila, ánimo esto, o nos visitamos, o que, oye, requieres y vamos al cafecito, aunque sea en tu casa, ahí en la puerta de la casa, porque siempre necesitamos ese apoyo, ese consuelo, y que no necesariamente pues puede ser de la familia, ¿no? Sí. O sea, que definitivamente lo principal es la familia, pero muchas veces no se cuenta con la familia. Si no la cuentas, pues sí, es hacer esta red de mamás, de papás, de hermanos también, porque es de los cuidadores principales, que nos podamos entender y que no nos podamos sentir juzgados, porque sí es difícil. O sea, imagínate si la maternidad o paternidad es difícil, ahora con esta condición, pues sí, muchas veces nos sentimos juzgados. Justamente iba a venir una mamá también a compartir y me decía, Tania, me encantaría, pero no tengo con quién dejar a mi hijo porque solamente se queda con mi mamá y con su hermana. No hay más. Bueno, y su papá, pues, pero me dice, entonces,
justo ahorita que platican eso, y me decía ella, imagínate si de por sí es complicado a lo mejor encontrar a alguien que cuide a tus hijos, un hijo con una situación Sí. con autismo es un tema porque no cualquiera lo quiere cuidar, o sea, y incluso te hacen muchas veces como el feo, ¿no? Ajá. No, Entonces, y entonces también es como, creo que también es como una maternidad un poco sola, ¿no? Sí. O sea, como un poco solitaria en el sentido que si no tienes a esta tribu, híjole, justo lo decías, es como irte al abismo. Sí, sí, y por eso sí, a veces las mujeres somos un poquito que nos sentimos súper poderosas, pero la verdad es que sí necesitamos ayuda y necesitamos pedir ayuda. Entonces, es válido acercarte a otras personas que estén viviendo la misma situación o a quien tú quieras, con quien te vayas a sentir mejor y que te vaya a ayudar con este camino, porque no solamente es el niño o la niña, es todo el entorno, también el entorno necesita seguimiento y apoyo, ¿no? Y me voy a meter en un tema controversial, pero justamente yo conocí a alguien que iba a cierta iglesia y de pronto tiene un niño con autismo y entonces era de no lo mediques, no lo lleves a terapia, no esto, no lo otro, porque tiene un demonio y ese demonio, digo, es respetable, obviamente respeto, ya me están haciendo caras, pero es que pasa, o sea, es que sí pasa, ¿no? Entonces, es respetable, yo no digo que todas las religiones o demás, pero sí creo que muchas veces también está esa desinformación y esta mamá estaba como en este tema de, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque por un lado creo y confío y sé que Dios lo va a sanar, pero por otro lado también me están diciendo que necesito llevarlo, o sea, darle medicamento, que necesito llevarlo a terapia. ¿Qué hago? No sé si ustedes han tenido alguna situación así y por si alguien nos escucha saber cuál es el camino, ¿no? Pues es que sí es un tema, no nada más con la religión, también con tabúes que tenemos como sociedad respecto a la medicina y respecto a la salud mental. Por ejemplo, sí se nos hace fácil si nos duele la cabeza tomar una pastilla, pero si alguien necesita una pastilla para algo que tenga que ver con la salud mental, lo juzgamos. Claro. O lo ponemos en este tabú. Entonces, es un tema general, creo que tiene que ver más allá de religiones o de creencias. Como sociedad, todavía nos hace mucho falta aprender que hay cosas que requieren un medicamento, ¿no? Hay personas con déficit de atención que requieren un medicamento y que les hace la vida muchísimo más sencilla. ¿Y por qué se lo vamos a negar si para esa persona lo necesita? Hay personas que no lo necesitan. Tampoco le vamos a dar un medicamento a quien no, ¿verdad? Pero eso ya es bien personal también. Cada familia va a saber. Hay personas que deciden entre su fe y cuestiones naturistas, hay personas que deciden por el medicamento y ahí cada familia tiene que decidir cuál va a ser su camino a seguir. Pero hay cosas que sí o sí tienen que suceder, ¿no? Sí o sí tienes que darle un seguimiento, un acompañamiento terapéutico. Quizás no con un terapeuta si no tienes la economía, pero sí tienes que capacitarte tú. Si tienes que informarte cómo trabajar con tu hijo, cómo ayudarlo a que crezca, a que mejore, a que aprenda más. Entonces, definitivamente sí va a ser un tema siempre, pero ahora sí que cada familia tiene que tomar su decisión respecto a eso. No podemos decidir por los demás, pero sí podemos informar lo que sí te va a beneficiar, lo que no te va a beneficiar y todos los mitos y realidades que existen respecto al tema. Nada más antes de irnos, y sí quería mencionar lo de las escuelas. CAM también funciona, es funcional y puede funcionar mucho en el autismo cuando es un poquito más severo, para que también exista una opción donde asistir, porque hablamos mucho de la escuela regular, de las públicas con USAER, pero hay realidades todavía más severas, entonces sí existe el centro de atención múltiple, hay en San José y en San Lucas, en los dos hay, que es del gobierno, es una escuela de centro de atención múltiple se llama, y reciben con cualquier discapacidad. Y por ejemplo, si alguien, a lo mejor una mamá que nos está escuchando, dice es que yo tengo este instinto, yo siento que algo no está funcionando.
puede acercarse acá, o sea, puede ir y decir, a ver, a lo mejor no tengo los recursos para ir a un doctor, pero siento que mi hijo o mi hija está pasando por una situación y ahí lo pueden guiar. Sí, te van a guiar más o menos con quién ir, Uh-huh. ¿no? Pero definitivamente un diagnóstico Es un neuropediatra. Es el neuropediatra, médico. el médico tiene que dártelo un médico, no puede dártelo, Uh-huh, uh-huh. o no te lo puedo dar yo, Claro. ni te lo puede dar el psicólogo de la esquina, tiene que ser alguien con la preparación para hacerlo. Y en el diagnóstico del autismo sí va un equipo completo para el diagnóstico. Sí es el neuropediatra, pero también es la evaluación de desarrollo, pero también son varias cosas para que ese diagnóstico sea lo más certero posible y también el caminito a trabajar también sea el más funcional para el caso. Sí, depende de cada situación, ¿no? Cada familia, cada niño o cada persona, porque, bueno, el primero en evaluarlo es el médico y entonces a partir de ahí del médico, ahí empieza el camino a seguir porque te va a mandar a hacer evaluaciones, no todos los niños necesitan los estudios. Claro. Por ejemplo, mi hijo a lo mejor requirió el auditivo porque a un principio le hablaba así, no hacía caso, entonces dijo el doctor, primero vamos a descartar esto, a lo mejor el electro, hay mil cosas, análisis, dietas, no sé, lo que vaya a incluir. Y a base de eso, de todo lo que los estudios que le realicen, pues ya el neuropediatra te guiará y te dirá, estas son sus debilidades, estas son sus fortalezas y vamos a ir por acá, ¿no? Entonces, pero sí hay, pues, las asociaciones que existen en Cabo, en La Paz está Teletón también, que pueden asistir, es, pues, no gratuito al principio, pero sí hay apoyos y lo menciono porque Bienestar está dentro de Teletón y entonces hay una beca que se llama Valera y pues gracias a eso muchas familias son beneficiadas pues para recibir la atención gratuita. Y qué bueno que me lo mencionas, porque de pronto yo escucho mucha gente que se viene el Teletón y ay, eso es mentira, no ayudan, tal. Y con esas ideas se le está quitando la oportunidad probablemente a muchos niños pues de seguir avanzando. Se nos está acabando el tiempo, pero de verdad que quisiéramos hacer segundo, tercero, 1000 programas porque creo que es un tema muy extenso, pero para antes de irnos, no sé, algo que le quieran decir a una mamá o a un papá que está como en esta transición, como en este duelo, no sé. Pues que no va a ser un camino fácil, pero que el mundo no se termina. Por más que te sientas en el hoyo, buscar salir de ese hoyo y comenzar a buscar oportunidades para ti, para tu hijo, tu hija, lo que necesiten para estar mejor. Papá, mamá, abuelito, cuidador, que hay formas de poder apoyar a nuestros pequeños o a las personas con autismo, no están solos, hay que buscar ayuda, no hay que silenciarlo, hay que hablarlo, hay que expresarlo y invitarlos a que toquen puertas. Es lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos. De verdad que muchas gracias por compartir, porque muchas veces nos da pena compartir o no queremos compartir, ¿no? O sentimos, no queremos compartir. Muchísimas gracias. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, CL Bienes Raíces, gracias por apoyarnos. Punto Café, recuerden que están en Brisas. Entonces, pues aquí los esperamos y muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.